Bueno, hasta luego. Continuamos con Diego Rodríguez, es el director nacional del Organismo Nacional de Acreditación, pero antes quisiera hacer un par de aclaraciones con respecto a los chats que están llegando. Sí, en la semana entrante vamos a citar a una reunión de ingenieros para poder tocar temas de bioseguridad. Yo creo que va a ser muy importante ese espacio para que empecemos a erradicar de manera rápida los protocolos que nos exige cada localidad. También vamos a tener una segunda reunión, pero esta ya con un sentido distinto, que es una invitación a los directores técnicos que así lo tengan a bien, que está asociada a la estandarización de conceptos de la prueba sensorial, para que estén muy pendientes todos los ingenieros que están en esta reunión y todos los propietarios de centros de diagnóstico. Este sea un momento también para señalar que ya somos 456 personas las que estamos en esta reunión como tal. Al principio de la reunión, pido excusas, se me pasó por alto saludar a nuestro vicepresidente, el señor José Elías Rivera, que nos está acompañando también desde su casa con su señora esposa. Continuamos entonces con Diego. Diego, muchas gracias por atender esta invitación de la agremiación, con el ánimo de poder empezar a anticipar las posibles necesidades que tienen los centros de diagnóstico a la posible entrada en operación el 11 de mayo. Sabemos que ustedes son un actor esencial y que hay muchas inquietudes por parte de los centros de diagnóstico en atención a las situaciones que se vienen afrontando por el tema de la crisis sanitaria. Muchas gracias por tu asistencia. Johnny, buen día, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Perfecto. Bueno, nada, de entrada, muchísimas gracias, Johnny, por la invitación. Doctor Santiago, también, muchísimas gracias. Siempre hemos sido, pues, dos partes muy bien relacionadas. Y, pues, por supuesto, siempre estamos dispuestos a participar en este tipo de espacios. Tú dijiste algo muy importante y es que la información clara, la claridad pues que se requiere y más en este tipo de situaciones tan extrañas para todos, es importante, es vital. Eso incluso en el transcurso de estos 2 meses lo hemos entendido muy bien y es que definitivamente la información tiene que estar allí, tiene que estar publicada y sobre todo tiene que estar muy clara. Pues bueno, nunca sobran los espacios pues para responder preguntas y poder, digamos que entrar a resolver situaciones. Bueno, digamos que hay un mensaje que nuestro anterior compañero que participó me llamó mucho la atención y es que creo que en la medida en que al gremio, a este tipo de organismos valores de la conformidad, les vaya bien, pues a UNAC también le va a ir muy bien, ¿sí? Es un mensaje que incluso el director ejecutivo, que por cierto, pues no nos pudo acompañar, pido excusas de su parte, les manda muchos saludos, él se encuentra en este momento iniciando pues la actividad del consejo directivo, y es un mensaje que él ha enviado. Te va la señal, la voz a ratos. Ok, permítanme, yo reviso. ¿Ahí me escuchan? Escuchamos. Habla Diego, por favor. Ok. Sí, es un mensaje muy importante y es que los organismos evaluadores de la conformidad son nuestros clientes, ¿sí? ONAG existe gracias a ellos y pues en esta situación que estamos afrontando, pues es claro que la posición de ONAG es trabajar en equipo con todos ustedes, tratar de buscar todas las alternativas posibles para al final demostrarle a la sociedad entera que como resultado de este trabajo en equipo, pues van a resultar solo inspecciones de buena calidad, manteniendo siempre pues la competencia de cada uno de ustedes. Entonces, sin más, si les parece, yo voy a avanzar en la presentación para contarles de forma muy general cuáles han sido las medidas que hemos optado desde el Organismo Nacional de Acreditación frente a la pandemia. Entonces, pues recordando un poco, y es que tuvimos pues 2 momentos muy marcados, ¿no? Uno inicial donde se decretó una crisis sanitaria, un tema de salud bien complejo, pero que aún podíamos estar pues en la calle, ¿no? Y luego de ello pues ya se decreta un confinamiento nacional pues por parte del gobierno.
Y ahí cada semana hemos venido recibiendo pues una serie de instrucciones y directrices del gobierno que han hecho que ONAC requiera desarrollar y modificar la forma en que venía prestando sus servicios. Esto pues a través de una serie de circulares que están dispuestas en la página web. Me gustaría al final mostrarles cuál es el micrositio que hemos diseñado pues precisamente para tener toda la información a la mano. Y una directiva muy importante que ya les voy a mostrar de qué se trata, para poder atender las evaluaciones con diferentes opciones, técnicas de evaluación y demás. Entonces, pues esto es un mensaje que ha redactado el director ejecutivo, y es que todas estas medidas, bueno, primero pues contarles que ONAG es consciente de la situación. Desde el primer día venimos supremamente comprometidos trabajando para revisar cuál es la mejor opción para ustedes y cuál es la mejor manera, pues, de, bajo esta circunstancia, seguir demostrando competencia de parte de los organismos. Entonces, al final, consideramos que el resultado es muy bueno. Seguimos trabajando, seguimos monitoreando, seguimos afilando algunos temas que también son de interés para ustedes, pero creo que hasta el momento tenemos un muy buen resultado en las circulares y directivas que hemos emitido. Estamos tranquilos, que ustedes están tranquilos y que definitivamente durante esta situación de pandemia ustedes no van a sufrir ninguna modificación de su estado de la acreditación y que luego que se levante esta medida de confinamiento, pues hay múltiples opciones también para que podamos seguir adelante. Entonces, lo primero que quiero mencionarles es que ONAC ha suspendido los términos de la acreditación. Entonces, y esto durante el periodo de confinamiento, de aislamiento, que se entiende que arranca el 20 de marzo y todavía pues tenemos una fecha del 11 de mayo y hasta ahí iría pues esta suspensión de términos. No sabemos qué pueda pasar, esperemos que el 11 ya podamos iniciar operaciones, pero hasta ahí sería este periodo de gracia frente a la suspensión de términos. ¿Y esto qué significa? Y es que si alguno de los organismos presentes, bueno, si algún organismo en general de cualquier esquema de acreditación tenía programada su evaluación, bien sea de seguimiento, bien sea de renovación, bien sea de otorgamiento, ampliación o actualización incluso, esta evaluación de oficio se reprograma. Ya hemos tenido un buen bloque de reprogramaciones para que sean ejecutadas en el tiempo un poco más adelante, y eso pues en función de la capacidad que contemos con cada coordinación. Ustedes pues conocen, nosotros tenemos un equipo de evaluadores externos limitados y pues en función de él tenemos que, digamos, que distribuir este tipo de evaluaciones que hemos tenido que reprogramar en los próximos meses. Entonces inicialmente dejarles esto bastante claro. No obstante, y igual en el transcurso de las diapositivas iré reafirmando el mensaje. Aquí hay un no obstante y es, hay organismos que desean continuar con su proceso. Ven de pronto alguna oportunidad o más bien urgencia, por ejemplo, aquellos organismos que están ampliando su acreditación, que están actualizando alguna capacidad de su CDA o algo por el estilo, y para ellos sí es importante adelantar en estos tiempos de pandemia y de confinamiento su proceso. Para eso, los organismos tienen el derecho también de solicitarnos continuar con este proceso y que su ejercicio no sea reprogramado de oficio. Pero esto sí, como les digo, previa solicitud de parte de ustedes, cada uno de ustedes pues revisará su situación particular, si definitivamente es muy complejo adelantar su evaluación, tranquilos, su evaluación ha sido reprogramada, pero pues a algunos otros sí les interesa poder, digamos, que culminar este proceso del seguimiento 2019 o renovación o bueno, cualquier estado en el que se encuentre. Entonces, aquí hay otro aspecto muy importante que hemos emitido a través de nuestras circulares y directivas, y es que entendiendo la relevancia que tiene para los organismos las decisiones de otorgamiento, ampliación, renovación, en general, entonces a través de la directiva 1 se tiene lo siguiente. Entonces, pues importante mencionarles, ONAC no ha parado de trabajar, ONAC sigue trabajando,
la administración, o digamos que nos referimos a aquel personal que trabaja en las instalaciones de ONAC, pues están trabajando desde sus casas, y los equipos evaluadores, que son las personas que reciben ustedes normalmente los EDAs, trabajan también desde sus casas a través pues, de estas técnicas remotas que ya hemos venido utilizando y han funcionado maravillosamente. Entonces, nosotros seguiremos tomando decisiones sobre otorgamientos, renovaciones, actualizaciones de alcance, ampliaciones, mantenimientos. ONAC sigue trabajando. No obstante, y de nuevo, aquí siempre se trata de dar opciones y ya dependerá cada organismo frente a su situación, qué es lo más conveniente, pues el organismo en estos casos también puede solicitar suspender o más bien detener estos procesos de decisiones que vienen en curso. Entonces, y en estos casos, pues apenas inicie la operación normal, es decir, se acabe la medida de confinamiento, continuaremos con los diferentes procesos. Bueno, aquí un gran asterisco importante. En estos momentos, ONAC, pues teniendo en cuenta que tratamos de no afectar lo posible a los organismos, las decisiones adversas, entiéndase por suspensiones, no otorgar, bueno, cualquiera de estas decisiones adversas, no se están tomando durante la etapa de confinamiento, pues precisamente para poder, digamos que flexibilizar las diferentes situaciones y que no haya ningún perjuicio o algún inconveniente. Y de nuevo, hay un no obstante bien grande, y es que si algún organismo desea que su decisión adversa finalice y de esta manera de pronto aprovechar los días de confinamiento para volver a reactivar su acreditación o volver al estado ideal, lo puede hacer previa solicitud. En este momento, pues ya hemos igual tomado algunas decisiones, pero precisamente es porque el organismo le interesa que esa decisión se tramite urgentemente y poder retomar su reactivación y bueno, el estado en que se encuentra. Bueno, asimismo, nosotros también hemos pensado en varias medidas una vez se reactive la economía y cierre, digamos, que el periodo de confinamiento. Este tipo de directrices, estas circulares, la directiva que ya muchos de ustedes conocen, todo eso se ha diseñado desde ONAC de conformidad con los lineamientos que establecen las cooperaciones internacionales. De pronto, como para aclarar, para muchos será digamos que un tema ya conocido, pero en las prácticas de acreditación, el servicio de acreditación se encuentra estandarizado y se encuentra reglado precisamente por las cooperaciones internacionales, en este caso las que ustedes ven en pantalla, teniendo en primer nivel pues una regional que es la IAAC y luego a nivel mundial la IAF e ILAC. Entonces ellos han emitido, por supuesto, desde el primer día, ahí ustedes pueden ver los links para que puedan acceder a estos sitios, han tomado unos ciertos lineamientos para flexibilizar incluso las condiciones y los estándares de acreditación. Entonces, con base en ello, pues en ellos nosotros también hemos diseñado las circulares y directivas. Vamos que esto se los comento para que estén tranquilos que todo lo que se ha podido flexibilizar desde la acreditación se ha aplicado en las circulares y directivas y por supuesto pues lo hemos estado implementando y ofreciendo aquí en el territorio colombiano. Ok, entonces, de pronto para no entrar a revisar sobre el papel a las circulares y la directiva, pues los siguientes slides nos muestran básicamente los escenarios en los cuales pueden estar muchos de ustedes y cómo desde la circular 12 y directiva 1 los resolvemos, digamos que los instruimos. Entonces, el primer escenario, que fue el que mencioné inicialmente, pero pues nos pareció importante arrancar con esa medida, y es que las evaluaciones programadas para ser ejecutadas en el periodo de aislamiento, es decir, desde el 20 de marzo hasta el 11 de mayo, pues esas evaluaciones se reprograman de oficio. Ya lo he dicho, pero pues es importante confirmarlo. Y eso es a partir del primer día hábil levanta la medida, pero como les digo, la fecha será notificada por correo electrónico y dependerá también de la capacidad en la que se encuentre cada esquema de acreditación. Entonces, pues hablando particularmente de CEDAS, tenemos 13 evaluadores líderes y con ellos
pues enfrentamos más de evaluaciones para más de 500 organismos que están hoy en día acreditados. Entonces, pues podrán ver que es un esquema con bastantes organismos y pues que esas reprogramaciones tendremos que hacerlas distribuidas y equitativas en el tiempo para poderlas realizar. Entonces, pues en la parte central, voy a utilizar mejor mi puntero. Aquí está pues la otra situación que les venía comentando, y es que de oficio se reprogramarán, por supuesto, pero siempre está la posibilidad de que el organismo, previa solicitud suya, nos pida pues que su ejercicio de evaluación sí se adelante durante el confinamiento. Entonces, en esto sí me adelanto un poco. Ya hemos tenido varias evaluaciones con éxito, incluso las etapas 1 y etapas 2, que estaban programadas para estos 2 meses. Logramos realizar el 33% de estas evaluaciones utilizando las técnicas remotas. Entonces, estas técnicas remotas pues están consignadas en la Directiva 1, pero básicamente consiste en la testificación, que es esa evaluación en sitio, observando de parte nuestra cómo hacen el proceso de revisión, se adelante o más bien se reemplace con una combinatoria de técnicas que también son muy buenas, como por ejemplo la revisión documental, la revisión de registros y las entrevistas al personal clave del CDA. Este 33% de evaluaciones las hemos realizado de esta manera, ha funcionado muy bien, pues digamos que los detalles particulares de cada organismo tendrán que ser conversados con el evaluador líder designado para su evaluación para determinar qué plataforma van a utilizar, la estabilidad de la conexión, el muestreo de los registros, las personas que van a ser entrevistadas, y pues bueno, importante que el CDA pueda tener acceso a sus registros para poder ser presentados ante el evaluador. Esto se ha podido hacer y ha funcionado muy bien. Pero como les digo, esto está pues en las manos en este momento del CDA, de los organismos. Si ustedes desean adelantarlo de esta manera, lo pueden hacer previa solicitud a la coordinación sectorial. Si no, pues ya de oficio se están reprogramando las evaluaciones. ¿Listo? Un dato importante que mencionar, y es aquellos organismos para los cuales su ciclo de acreditación, es decir, su certificado de acreditación, va a vencer en estos días, ¿sí? O van a vencer en los próximos días. Entonces, normalmente para las renovaciones, para las reevaluaciones, nosotros programamos estos servicios con 5 meses de anterioridad. Entonces, tenemos una gran oportunidad para estos casos, que no son todos, son aquellos únicamente que se les vence para estos meses, en que siempre que podamos adelantar la etapa 1 y la etapa 2 de su ejercicio de renovación, no tendremos antes de la fecha de vencimiento, no tendremos ningún inconveniente. Su estado de la acreditación se mantendrá, incluso cuando deba pasar pues, los 90 días de implementación de su PCAC en caso de que hubiesen no conformidades, su complementaria y su etapa de decisión. Nada de estos tiempos le afectará su estado de acreditación, pero importante que la etapa 1 y etapa 2 de los organismos se adelanten antes de la fecha de vencimiento. Nosotros en este punto hicimos un análisis de cuáles organismos pues estaban con su fecha de vigencia del certificado próxima a vencerse, es decir, hasta finales de junio. Y vemos que de todos los casos no tenemos hasta el momento ninguno que tenga alguna situación problemática. Todos ya han adelantado sus etapas 1 y etapas 2, entonces no habría inconveniente. De todas maneras, si tenemos algún organismo que, por ejemplo, a final de año, no sé, mes de octubre, noviembre, se venza su acreditación, su ciclo de acreditación, importante que antes de esa fecha adelantemos etapa 1 y etapa 2. Eso sería lo importante. El resto de las etapas, que son más o menos 3 o 4 meses adelante, podrían adelantarse después, incluso después de esa fecha de vigencia del certificado. Ok, bueno, aquí hay otro escenario. Son varios escenarios, pero como les digo, es importante que cada uno de ustedes se ubique en el escenario en el que se encuentre y de pronto opte por alguna de las soluciones que les estoy contando. Entonces, hay un segundo escenario, es aquellos que deben presentar su plan de correcciones
y acciones correctivas o que están en su periodo de aprobación del plan. Esto pues de pronto para aquellos organismos que alcanzaron a adelantar su evaluación antes del confinamiento o que en estos días han podido recibir su evaluación de forma remota. Entonces, para estos casos, los términos también se encuentran suspendidos. Es decir, que si su fecha de presentación de PCAC, que son los primeros 10 días, caían dentro del periodo de confinamiento, este periodo se traslada hasta el final. Es decir, a partir del levantamiento de esta medida, empezará a correr sus tiempos. Entonces, en esto tampoco hay ningún inconveniente. Todos los tiempos se les están otorgando, todo el tiempo de confinamiento se le está otorgando al organismo para que tenga, digamos que el espacio suficiente para poder adelantar estas actividades que son muy importantes. De nuevo, que es lo que ustedes pueden observar acá. De nuevo, si ustedes desean presentar su PCAC o que lo aprueben de manera inmediata por urgencia en su proceso, en su situación, lo pueden hacer. Digamos que para este caso ya tienen que hablar, comunicarse con su evaluador líder para que esto se haga así, pues a la mayor brevedad, así como ustedes lo requieren. ¿Listo? Ok, hay un tercer escenario que tiene que ver con el pago de las cotizaciones para otorgamientos y ampliaciones. Para estos pagos, pues siempre se tiene una fecha que está consignada allí en el documento que se les allega, y pues esta fecha también queda suspendida, por supuesto. De nuevo, exactamente igual, a partir del día hábil siguiente a la medida, al fin de la medida de confinamiento, inicia pues el periodo correspondiente para, ese término correspondiente para el pago de las cotizaciones de estos procesos. ¿Vale? Pero de todas formas, de nuevo, que es la parte que ustedes ven acá, si el organismo desea continuar con su proceso, finalizarlo y aprovechar este tiempo de pandemia, lo puede hacer a través de la coordinación para poder, digamos que ir avante con su proceso. Ok, un cuarto escenario es para aquellos organismos que deseen o que necesitan presentar un recurso de apelación frente a decisiones adversas. Recuerden que aquí hay un término también establecido para poder presentar ese recurso de apelación. Entonces, de nuevo, queda suspendido ese término. Podrán presentarlo los días correspondientes, el término que está, pero pues posterior al periodo de confinamiento, para siempre garantizar estos derechos que tienen los organismos para presentar este tipo de herramientas de apelación. ¿Vale? Y de nuevo, si desea continuar con su proceso y demás, lo puede hacer. ONAC no ha cerrado y sigue trabajando. Quinto escenario, pues ya se relaciona con las apelaciones no a decisiones adversas, sino a las no conformidades o al rechazo del PCAC. Pasa exactamente lo mismo. Entonces, si ese periodo les finalizaba o terminaba en el periodo de confinamiento, no se preocupen, ese periodo se les va a extender por todo lo que dure la medida de confinamiento, para que ustedes puedan tener el tiempo suficiente de armar los argumentos y de presentar pues, las apelaciones que requieran. Listo, esto hasta ahí hablando sobre escenarios donde estábamos en el periodo de confinamiento, y muchas de las preguntas que resolvimos por medio de la circular 12 fue, bueno, ¿y qué pasa cuando se levante la medida? ¿Cómo vamos a empezar a trabajar de la mano con ONAC para que, digamos, que podamos continuar con nuestro proceso de acreditación? Entonces, los siguientes escenarios hablan de ello. Uno primero, y es el que ustedes observan aquí en este costado. Recuerden que ustedes, a través de las reglas de acreditación, siempre han tenido la posibilidad de solicitar reprogramaciones de sus servicios. El RAC siempre hablaba con unos términos no mayores, disculpen un segundo. Entonces, esa regla siempre ha existido a través del numeral 7.1 del RAC.
Y es que si una vez notificado el organismo sobre su ejercicio de evaluación, el organismo tenía 15 días hábiles para poder solicitar una reprogramación. Y nosotros podíamos reprogramar el servicio hasta un mes siguiente. Y había un asterisco también, hay un asterisco también, y es que siempre que se trate de fuerza mayor, esta reprogramación se podrá realizar hasta 3 meses después. Entonces, pues estamos claramente en una situación de fuerza mayor. Entonces, lo que quisimos hacer con esta circular 12 es, bueno, flexibilizar el hecho de que el organismo tenga que presentar esa solicitud dentro de los 15 días siguientes a la notificación. Es decir, el organismo es libre de solicitar su reprogramación en cualquier momento, sin temor a alguna penalidad o algo por el estilo de las que habla el RAC. Entonces, cuando se levante la medida, por ejemplo, un organismo tiene su servicio en mayo, finales de mayo, y considera que no está preparado para recibir su evaluación, podrá solicitar su reprogramación, y nosotros desde la coordinación sectorial procederemos a buscar el momento ideal hasta 3 meses después para poder ejecutar este servicio. No implica penalidad alguna, digamos que esa es la flexibilidad que se da a través de la circular 12. Eso es lo primero. Lo segundo, en relación con ello, que tiene que ver mucho con las preguntas que nos han realizado de parte de ustedes, y es frente a las posibles desviaciones que ustedes tengan, estas desviaciones temporales que ustedes tengan de sus mismos procedimientos o de su mismo sistema de gestión. Entonces, para el caso, esto aplica de nuevo para todos los esquemas, pero hablando del caso de los CDAs, pues muchos han preguntado, bueno, ¿qué pasa con mi programa de auditorías internas? ¿Qué pasa si se me vencen certificados de competencias de algunos de mis inspectores durante el confinamiento? ¿Qué pasa, por ejemplo, con mi programa de calibración cuando no tengo proveedores que estén prestando servicios hoy en día? Y así sucesivamente. Pueden haber muchas desviaciones de sus propios procedimientos. Entonces, aquí es importante, antes de explicar cómo se debe proceder, es importante dejar un mensaje esencial. Y es, frente a esta situación, la calidad no se puede sacrificar. Nosotros, ONAC, con ustedes, con los organismos evaluadores de la conformidad, debemos trabajar de la mano para seguirle prestando este tipo de servicios al gobierno y a los usuarios con la mayor calidad necesaria. Es decir, que se mantenga esa confianza en las revisiones que ustedes adelantan y en esa competencia que demuestran hacia nosotros. Eso es importante. La calidad no puede verse afectada, porque si no, estaríamos generando, aparte del riesgo de salud que tenemos por la pandemia, un segundo riesgo, otro nivel de riesgo relacionados con la seguridad de los vehículos y este tipo de aspectos que hoy en día garantizamos en equipo entre ustedes y nosotros. Entonces, eso es muy importante para que lo tengan en cuenta. Entonces, si usted, organismo, observa que tiene desviaciones temporales, así como algunas de las que comenté hace un momento, permítanme un segundo. Ustedes deberán hacer lo siguiente. Entonces, para su próxima evaluación, para etapa 1, ustedes tienen que, importante, definir cuál es el alcance o ese impacto del cambio en las condiciones de prestación del servicio, en sus sedes, en sus áreas comerciales y normalmente pues en su estado del servicio que están prestando. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, dependiendo de cada caso, porque de nuevo, insisto, cada organismo es totalmente diferente, es un ecosistema muy diferente, tendrán sus situaciones, sus desviaciones particulares. Entonces, esas desviaciones las tienen que analizar desde cada OS y tienen que establecer cuál es ese nivel de impacto que está generando esa desviación. Eso es lo primero que tienen que hacer. Lo segundo, y es a partir de ese alcance o ese impacto que estarían generando, tienen que tomar acciones alternativas o de mitigación, ¿sí? Entonces tienen que entrar a detallar cualquier acción que ustedes consideraban alternativa para poder implementarla o llevarla a cabo dentro de su organismo. Luego de eso,
bueno, tienen que, en los casos donde aplique, por supuesto, establecer un plan de acción justificado del organismo, pues para abordar todas las modificaciones temporales que tuvieron que sufrir durante, o que tienen, digamos que de forma temporal dentro de sus organismos, ¿vale? Pero entonces aquí viene la situación también que es importante que analice cada organismo, y es, si después de ese análisis que ustedes adelantan, esta afectación de estos cambios definitivamente ya redunda en una disminución de la competencia del organismo, pues ustedes están las otras opciones que ONAC les provee también, y es, por ejemplo, solicitar cualquier modificación del alcance que ustedes vieron vista, digamos que se vio afectado a causa de estos cambios. Pueden hacer cualquier solicitud de esas a la coordinación, o cuando sea necesario, está el protocolo y el procedimiento para la solicitud voluntaria de suspensión. En estos casos, cuando la competencia del organismo ya definitivamente está totalmente afectada. Pero entonces esperemos que este tipo de desviaciones temporales podamos resolverlas con las primeras 3 actividades que les acabo de mencionar. ¿Listo? Bueno, aquí normalmente hay muchos organismos que preguntan, bueno, pero entonces, y nos cuentan, ¿no? Su situación particular, como yo tengo un programa de calibración, el laboratorio no presta servicios, tengo un instrumento 1, 1, 2, 1, 3, etcétera. Dígame si esto me sirve o cómo tengo que hacer. Entonces, en eso es importante mencionar que ONAC no puede de ninguna manera decirles cómo dar cumplimiento a los requisitos. Nuestra función, nuestro rol en este caso es demostrar que esos mínimos establecidos tanto por la 17020 como por el reglamento y norma técnica de los CDAs se cumplen. Cada organismo cumple estos requisitos de una manera diferente. Nosotros no podríamos dar líneas porque primero es un gran riesgo a la imparcialidad de todo el Subsistema Nacional de la Calidad, y 2, porque cada uno de los CDAs es un mundo totalmente diferente. Entonces, en estos casos, por ejemplo, cuando se hablan de instrumentos de medición y programas de calibración, el OS, el CDA, tiene que sentarse con su director técnico, revisar esta modificación, esta desviación temporal y ver alternativas de mitigación. Lo importante al final es que ustedes demuestren que esas mediciones, por medio de esos instrumentos, son de calidad, dan confianza, generan confianza, y no hay ningún problema en poder, por ejemplo, salir con alguna medición que está errada o con algún instrumento que está desajustado o algo por el estilo. Y así con cada situación, auditorías internas, personal, etcétera, etcétera. ¿Listo? Okay. Un segundo escenario, pues son las evaluaciones complementarias programadas para ser ejecutadas posterior al periodo de aislamiento. Entonces, como les decía, dentro del periodo, incluso las evaluaciones complementarias se han reprogramado de oficio. Para estas evaluaciones complementarias, sí tenemos digamos que un escenario un poco más favorable para todos, es más optimista. Y es que, recordando un poco, y es que la complementaria tiene un objetivo, y es determinar que esas no conformidades, digamos que declaradas en la etapa 1 y etapa 2, pues ya no existen, ya fueron cerradas, ya fueron resueltas. Y normalmente la naturaleza de una complementaria es documental. Las que no, por ejemplo, cuando eran testificaciones adicionales y demás, igual fueron revisadas, y este gran grupo de complementarias pudimos en su mayoría poder adelantarlas de manera documental para poder cerrar los procesos con los organismos. Entonces, los datos son diferentes en este periodo de confinamiento. Tenemos que el 80% de las complementarias pudieron realizarse. El otro 20% definitivamente debieron ser reprogramadas, pues porque se requerían, por un lado, una testificación, así sea remota, o por otro, el organismo definitivamente necesita que su complementaria sea más adelante. ¿Listo? Entonces, esto lo menciono porque de igual manera, todos los tiempos perdidos, por así decirlo, del confinamiento, todos se están sumando a esos términos con los cuales ustedes venían, ¿sí? A los 90 días de implementación, a la presentación del PCAC, a la programación de la complementaria, etcétera, etcétera.
Sí, entonces, bueno, aquí esto doy otra respuesta que me había llegado recientemente de parte de ustedes, y es, si ustedes tienen su complementaria, digamos que el día 90 de la implementación del PCAC es dentro de poco, después del levantamiento del confinamiento, no se preocupen, esto se está reprogramando porque se le está adicionando el total de días de confinamiento para que ustedes tengan el tiempo suficiente, digamos que ese tiempo perdido por medio del confinamiento, para que puedan llevar a cabo con éxito su implementación del PCAC. ¿Listo? Esto todo, como les digo, de forma general, el congelamiento de los términos se dio para todos los casos que tengan que ver con el servicio de acreditación. Bueno, entonces hay otro elemento que, bueno, normalmente nuestro compañero, el director administrativo, es quien los expone, pero pues acá tengo toda la información y en lo posible podría dar respuesta de lo que lleguen a preguntar. Y es frente a la tarifa. Entonces, tanto aquí importante mencionar que, bueno, ONAC es una entidad sin ánimo de lucro y depende, pues, necesariamente de estos servicios, de esta prestación del servicio de acreditación de parte de ustedes, y que, pues, también nos hemos visto afectados al igual que todos frente a esta situación. Y pues aún así siendo consciente de esta situación, digamos que se han hecho unos grandes esfuerzos de parte de ONAC para que todos los costos y gastos relacionados con el servicio sean enviados. Por ejemplo, nosotros los proyectos que venían andando, proyectos de innovación, de gestión del conocimiento y demás, han finalizado. Todas las participaciones, pues las demás operaciones y demás finalizaron. Esto los cuento de pronto un poco para dar antesala a las opciones que hemos establecido. Tuvimos reducciones importantes de nómina por disminución salarial, por personas, medios tiempos, cosas de ese estilo. Y bueno, aún así, pues también hicimos de parte nuestra presentar algunos alivios, pues para que los organismos puedan ser evaluados. Entonces, esto aquí también es un mensaje muy importante que hemos concluido con todo el grupo primario de NAC, y es que la competencia tiene que demostrarse, o sea, la acreditación tiene que continuar. ¿Sí? Entonces es importante que tanto de parte de ustedes como de parte de nosotros hagamos lo posible para que podamos ir avante y con éxito finalizando este tipo de servicios y demás. Ok, entonces algo importante que es lo que ustedes observan aquí resaltado, y es que dentro de la tarifa que está presentado en ONAC, que es aprobada por el Consejo Directivo, y pues importante mencionar que en ese Consejo Directivo participa ASEAN, esta tarifa que es aprobada por ese Consejo, en su mayoría, en su gran porcentaje, tiene que ver con el pago a los honorarios de las personas que adelantan las evaluaciones, que es más o menos un 70%. Entonces, a raíz de digamos que esa premisa, tenemos las siguientes opciones. Entonces, la primera es, los organismos evaluadores de la conformidad podrán pagar el 70% del costo de la evaluación antes de iniciar la evaluación documental etapa 1 y el restante 30 antes de tomar la decisión de mantenimiento, renovación, ampliación u otorgamiento. O sea, ese 70, como les venía diciendo, para nosotros es vital y de esta manera poder pagar los honorarios de las personas que adelantan las evaluaciones y demás. Y el otro 30, pues ya sabemos cuánto tiempo más adelante se podrá cancelar. Entonces, pues si hablamos de la implementación del PCAC, los tiempos de la complementaria más de decisión, pues es una cantidad de meses interesante. Dos, como ya lo ha mencionado, las evaluaciones que vienen después del confinamiento, los organismos de igual manera pueden solicitar reprogramarlas, y esto sin ningún costo de penalidad. Esto hasta 3 meses de conformidad con las reglas de acreditación, ¿vale? Pues entendiendo que estamos en una situación de fuerza mayor. Y tercero, pues tiene que ver con las evaluaciones remotas, y es que el hecho de que sea una evaluación remota, de manera virtual, pues aquí no hay ningún gasto relacionado con traslado, tiquetes aéreos, manutención, alojamiento y demás.
y esto para muchos organismos ha sido pues una oportunidad muy interesante para poder aplicarla. El tema de las evaluaciones remotas, también debo decirlo, es una técnica muy interesante, nos ha dado muy buenos resultados. Entonces, de parte de nuestra coordinación sectorial, la posibilidad de que se adelante de manera remota la tendremos por lo que resta del año. Esto siempre pues de conformidad con la norma que nos aplica, que es la 17011, donde nos permite pues hacer este tipo de evaluaciones de manera remota y luego dentro del ciclo de acreditación poder confirmar de manera presencial más adelante pues esto que se dejó de realizar. Entonces las evaluaciones remotas seguirán, por ahora seguirán, y esto ha sido muy bueno para todos, para los organismos, para la administración de ONAC, para los mismos evaluadores, y esto hay que sacarle todo el provecho. Antes de terminar, quiero mostrarles algo aquí en la página web. A ver, ok, la página web abierta, y es lo siguiente. Entonces, en nuestra página web, ustedes podrán ver aquí en esta parte sobre preguntas frecuentes y más sobre las medidas adoptadas durante y después del aislamiento por COVID. Acá ustedes pueden acceder al micrositio que hemos creado para todos ustedes y ustedes podrán encontrar absolutamente toda la información, pero no me carga. Ok, debe estar bastante saturado. Listo, aquí está. Entonces ustedes aquí pueden encontrar toda la información que les acabo de presentar, incluso una sección de preguntas frecuentes, que seguramente muchas de las que ustedes tienen pueden ser contestadas. Ustedes les dan clic acá y sale pues la respuesta. Esto constantemente se está actualizando. Tenemos todos los escenarios que les acabo de mostrar también para explicar de una manera muy gráfica cuál de ustedes pues podría ubicarse, en dónde se podrían ubicar y qué solución podrían recibir. Los escenarios posteriores al aislamiento, medidas de alivio económico, y aquí también encontrarán todos los documentos que tienen que ver con la pandemia que hemos emitido, la Directiva 1, la Circular 8, Circular 11, la 12, que es bastante importante, y la número 13. Listo, bueno, muchas gracias. Hasta ahí pues sería la presentación, pero quedo súper atento de cualquier pregunta que Johnny me pudiera contar. Claro que sí, Diego. Pues, anticipando pues las gracias a ti por tu generosidad con el tiempo y la verdad hay muchas preguntas para ti. De hecho, algunas las tendremos que reenviar para que ustedes nos den respuesta porque no alcanzaríamos. Antes de hacerte la pregunta, me parece importante que le hacen una pregunta directamente a SEDAN, es con respecto a cómo continúa el proceso de la certificación de competencias laborales que se viene liderando para más de 200 técnicos. Eso evidentemente se detuvo con el SENA por la crisis sanitaria. Preguntan si se haría de manera virtual. De manera virtual se podría hacer el proceso de evaluación teórica, la segunda oportunidad, pero el tema práctico es el que nos preocupa y tendremos que coordinar con el SENA cuando se levante la cuarentena. No obstante, con el SENA tenemos contacto directo y ellos están muy preocupados por terminar el proceso. Ahora, Diego, se repite mucho esta pregunta. Yo creo que con esta solucionamos inquietudes de muchos centros de diagnóstico. Yo sé que tú lo has dicho en la exposición, pero para que vayan quedando claros aspectos que para la gente son de inquietud. ¿Qué sucede con los CDCs que tuvimos etapa 1 el 22 de marzo y ese mismo día salió una circular que suspendía todas las etapas de evaluación? Bueno, entonces la circular número 8, que fue la primera que se emitió, mencionaba que la etapa 1, al ser de naturaleza documental, podría adelantarse, ¿cierto? Y la etapa 2, cuando debía ser presencial, pues podría ser reprogramada. Entonces, dentro de este gran grupo, digamos que en ese periodo, en ese primer momento, cuando salió la primera circular, que eso fue en la semana del 16 de marzo, alcanzaron a estar algunos organismos en esa situación.
donde la etapa 1 se realizó y la etapa 2 pues quedó reprogramada de oficio como el resto. Entonces, en ese caso, es importante de pronto mencionar que la etapa 1 y la etapa 2 tienen que ir muy de la mano, ¿sí? Recordemos que una etapa 1 es, el objetivo de esta etapa 1 es evaluar de forma documental la competencia del organismo, y una etapa 2, pues básicamente es ir a confirmar que eso que se evaluó documentalmente está implementado en el organismo por medio de la testificación, revisión de documentos y demás. Entonces, estas tienen que ir muy de la mano. Entonces, pero por esa situación particular, pues hubo un grupo de organismos donde la etapa 1 se ejecutó y la etapa 2 quedó reprogramada. Entonces, en este caso, pues nada, digamos que ya tendremos que entrar a revisar cada uno de los casos particulares, porque pues el evaluador el evaluador líder asignado particular para ese ejercicio, tendrá algunas consideraciones de la etapa 1, ¿cierto? Lo importante es que la etapa 2 deberá ser realizada, ¿sí? Deberá ser realizada de alguna manera, ¿sí? Pero digamos que ese proceso pues que cuenta con todas las flexibilidades que yo les he mencionado hace un momento. Igual la etapa 1 fue un servicio que ya fue adelantado, eso no se pierde ni más faltaba, y donde digamos que en cualquier caso donde el evaluador deba volver a revisar algún tema de la etapa 1, no se preocupen, eso es un tema que ya está a cargo de ONAC, y no habría ninguna afectación o algún sobrecosto o algo por el estilo de parte de los organismos. Pero ya luego, para el último bloque de organismos, donde tenían su evaluación para finales de marzo o incluso el mes de abril, pues ya estos servicios se han reprogramado en bloque, tanto etapa 1 y etapa 2, porque pues ya veíamos la situación con ojos diferentes. Como les digo, eso fue una situación donde día tras día, cada vez que hablaba el presidente o la alcaldesa de Bogotá, pues teníamos que sentarnos y revisar cómo empezar a flexibilizar y modificar las condiciones. Ok. Otra pregunta que se hace es, en la intervención anterior del RUN, el RUN aceptó que se habían realizado cargues a la plataforma como tal de nuevas inspecciones y otro tipo de documentos. ¿Qué hará la ONAP en ese sentido? Bueno, a nosotros también en algunos otros escenarios nos han preguntado sobre qué pasa con la medida de confinamiento. O sea, hay un decreto que emitió el gobierno donde prohíbe pues algunas actividades, ¿cierto? Debo recordar que pues ONAC ese decreto no hace parte de los criterios de evaluación de ONAC. ONAC no tiene alguna función, digamos, que de cara a garantizar el cumplimiento de esos decretos del gobierno. No obstante, el hecho de, pues ustedes saben, la plataforma del RUN y el cargue de este tipo de registros para nosotros es vital para determinar bajo qué condiciones y de qué manera el organismo está prestando el servicio. Entonces, pues unos servicios que fueron realizados en este confinamiento, pues no sé, hablo de caso hipotético, así como me formula la pregunta. Sí. Este tipo de servicios, por supuesto, van a ser foco de evaluación de ONAC, siempre, como les digo, desde el rol de la demostración de la competencia. Sí causa curiosidad, y sobre todo pues, para los evaluadores cuando adelanten su ejercicio, pero recuerden que este decreto ONAC no es nunca ha sido ninguna autoridad, no es ninguna autoridad de control y vigilancia, y pues no podría, digamos, que declarar alguna no conformidad o algo relacionado con este decreto. Pero insisto, son una buena muestra de qué es lo que realmente el organismo hizo con esa revisión. Pues digamos que no se entendería a simple vista cómo lo realizó, pues si todo estaba cerrado, sí, básicamente eso. Pero como les digo, o sea, eso es en el ejercicio, en los próximos ejercicios de evaluación, ese tipo de registros, por supuesto, son parte de la muestra que se tomará para determinar si hubo o no competencia en la realización de esas revisiones. Preguntan acá, yo sé que lo mencionaste y sería bueno hacernos recordar porque veo acá muy repetido, ¿qué pasa con los centros de diagnóstico que sus inspectores han tenido vencimiento de certificación de competencias o los centros de diagnóstico que han perdido la certificación de calibración de equipos en medio de la cuarentena? Ok, sí, perfecto. Entonces, de nuevo, estas desviaciones están ya, digamos que descritas o más bien flexibilizadas a través de la Directiva 1. En el numeral 2 ustedes pueden acceder y pueden revisar esta información que les presenté hace un rato.
O sea, digamos que desde UNAC entendemos la situación. Incluso a nosotros las cosas, las consideraciones cambiaron. Nuestras evaluaciones que eran siempre presenciales tuvimos que modificarlas a que fueran remotas, ¿cierto? Entonces, estas modificaciones y estas desviaciones pues entienden que pueden suceder, porque pues las exportaciones ya no existen, las importaciones no existen, los proveedores pues no prestaron servicios, cosas de estas suceden y sucedieron. Entonces, esto es un hecho, ¿cierto? Entonces, de entrada las desviaciones se pueden dar, pero es importante que el organismo revise cada caso particular, su CDA con su director técnico, y revisen, por ejemplo, el tema de lo que tú mencionas de la competencia de la persona. Entonces, eso lo tienen que revisar. ¿Cuándo fue que se venció? ¿Cuáles fueron los resultados de las últimas certificaciones? ¿Qué alternativas pueden ofrecer hoy en día las certificadoras? Recordemos que los organismos de certificación de personas, ellos también debieron haber adoptado algunas medidas frente al mantenimiento de sus certificados y frente a la prestación de sus servicios en esos periodos. Entonces, pues hay que revisarlo con ellos. O sea, este tipo de cosas, como les digo, o sea, cada caso particular es muy complicado para poder atenderlo, ¿sí? Entonces es importante que cada organismo lo haga, lo defina, revise cuál es el alcance del impacto, defina alternativas de mitigación y pues establezca un plan de cómo lo va a resolver en el tiempo. Esto lo va a recibir el evaluador en una primera etapa y lo tendrá, por supuesto, dentro de la línea para determinar la demostración de la competencia del organismo o no. Pero de todas formas es importante, esto de verdad lo quiero dejar muy claro, y es que la competencia del organismo no se puede afectar. No se puede afectar. O sea, nosotros no podemos prestar un servicio, o sea, digamos que dentro del marco de la acreditación, un organismo no puede prestar un servicio con personas que, por ejemplo, no sean competentes. Eso es un riesgo muy alto. O con instrumentos que no midan bien, ¿sí? Entonces, esto es importante, entonces, para dejarlo claro. Bueno, ya veremos, pues, durante las evaluaciones, cómo empiezan a verse estos resultados. De nuevo, como insisto, ya muchos organismos, perdón, ya muchos organismos han entrado a hacer este tipo de análisis, les ha ido muy bien, y pues dentro de los planes de acción han presentado pues este tipo de alternativas y demás, y funciona. Digamos que esto es un tema, es una situación temporal. El 2020 ha sido una situación muy compleja para todos, y lo importante pues es en equipo mantener esa confianza en lo que hacemos, y pues viendo qué podemos flexibilizar, qué se desvía, cómo lo puedo corregir, qué opciones de alternativas de mitigación tengo, y así podríamos ir avante, y créanme que de esa manera no va a haber inconvenientes. Pero mientras tanto, como les digo, la invitación es que lo revise cada uno de ustedes y empiecen a plantearlo. Ahora, es importante también que revisen el decreto emitido por el gobierno sobre las vigencias de las certificaciones, pero en este momento no lo tengo a la mano, pero existe un decreto en el cual se establece una serie de flexibilidades frente a las vigencias de los certificados, y eso aplica para todos los sectores, ¿no? Entonces, para que por favor revisen. Pues yo ni siquiera, dame unos minutos y yo más adelante te reviso cuál es el número, pero pues ese lo hemos comentado en varios escenarios también. Dale, por favor. Diego, evaluaciones para organismos nuevos. ¿Es posible solicitar evaluaciones en tiempo de confinamiento? Bueno, entonces, dentro de la Directiva 1, ustedes pueden observar que hay una matriz donde se establecen las diferentes opciones de... déjame yo ya mismo las proyecto acá. Donde están las alternativas para las diferentes evaluaciones. Ya, listo. Entonces, está la Directiva 1 y aquí tenemos las medidas y aplicación, ¿sí? Entonces, para los otorgamientos, es importante que la demostración de competencia de un organismo por primera vez, ¿sí?, tiene que ser a través de una testificación. Esa testificación tiene que ser en sitio, por obvias razones no se puede adelantar por ahora, o podría realizarse de manera remota.
una testificación de manera remota, garantizando esa interlocución entre el evaluador y la persona que está atendiendo la testificación para que el evaluador pueda hacer las preguntas o resuelva las dudas que tenga, y se podría hacer de una manera remota. Pero entonces a partir del 11 de mayo podría hacerse en sitio, de nuevo, si se mantienen pues las condiciones para hacerse de forma remota también, pero tiene que ser a través de testificación. En estos casos, para otorgamientos no se considera prudente, hay un riesgo muy alto el hecho de que su demostración de competencia sea únicamente con entrevistas o con revisión de registros. Diferente, por ejemplo, cuando estamos hablando de seguimientos. En un seguimiento, pues ya hay una confianza ya previa demostrada con el organismo, entonces sí podría hacerse, pero para un otorgamiento no. Tiene que ser con testificación, pero pues la testificación podría hacerse de manera remota. ¿Listo? Ok. Diego, preguntan si la ONAC va a hacer auditorías o va a testar los protocolos de bioseguridad que presenten los diferentes CEAs a las alcaldías locales o entes de salud. Los protocolos, no, de ninguna manera. El cumplimiento de esos protocolos no es parte de la competencia de un organismo frente a las actividades de evaluación de la conformidad. Eso no es un criterio de acreditación. Eso ya es un tema que deberá manejar cada autoridad regional en sus jurisdicciones. Pero de todas formas, como para mencionarlo, hago la cuña, nosotros en estos momentos estamos trabajando también un protocolo para garantizar, una vez se levante la medida, aquellas evaluaciones que deban hacerse de forma presencial, ¿sí? Esperemos que sean pocas, pero pues si hay que hacerlos, ya tendremos un protocolo en el cual pues ya garantizaremos la seguridad tanto de ustedes como la de nuestro personal de ONAC. Pero nosotros evaluar esas condiciones, no. Ok. Pregunta, Diego, en los diferentes centros de diagnóstico han tenido que tomar decisiones al respecto de la relación contractual que tienen con sus empleados dada la crisis sanitaria. Muchos han optado por suspender contratos. ¿Esta figura genera algún inconveniente a futuro con las auditorías de la ONAC o es una figura transparente para las próximas auditorías? Mira, el personal clave dentro del servicio de acreditación es fundamental para la competencia del organismo. Eso no tiene, digamos, que ninguna duda. Frente a esto, incluso siempre, no pensemos pues únicamente en la situación de pandemia, hay un deber de parte de los organismos, y eso está consignado en las reglas de acreditación, y es que pues se mantengan las condiciones con las cuales se ha otorgado la acreditación. No obstante, pues se entiende que como en cualquier parte de rotaciones de personal y demás, y pues en este caso de pandemia reducción, es importante que el organismo notifique a la coordinación, que notifique a la coordinación de estos cambios que ha realizado de personal clave. Y luego nosotros en la evaluación que provenga de seguimiento o la que aplique, pues entramos a confirmar que a pesar de esos cambios, pues el organismo mantiene su competencia, ¿sí? Pero afectaría, y disculpa que te interrumpa, afectaría su capacidad efectiva. bueno, el tema de la capacidad efectiva y instalada del CDA, pues está en función tanto de las líneas con las que cuente el organismo, el número de instrumentos que tenga, como del personal, ¿sí? Entonces, pues esto, una vez se adelante la evaluación, recuerden que esa condición de capacidad la establece el organismo, nosotros vamos a confirmar que se adelantó de manera correcta. Pues si hubo alguna reducción, algo por el estilo, pues eso se presta para una actualización del alcance, claro que sí. Es que bueno, pues no sé, Johnny, digamos que la situación es, si tú tienes una capacidad hoy en día y se ha visto reducida, bien sea por equipos personal, pues esa capacidad hay que ser actualizada, es tan sencillo como eso. Sí, tienes razón. Tengo dos preguntas acá coincidentes y que quedaron seguidas. A ver si nos puedes dar una ampliación de la respuesta del tema de la certificación laboral y el tema de la calibración cuando se pierden estas condiciones en medio de la pandemia, de una manera corta pero clara, que hay un par de personas que están preguntando. No, está bien. Entonces, mira, hablemos de un programa de calibración. Entonces, yo insisto, el hecho de que ONAC, el rol de ONAC hoy en día es
poder demostrar la competencia de un organismo que evalúa la conformidad, ¿sí? Que lo hace de manera correcta, en este caso la revisión técnico-mecánica. Y en eso pues hay muchos frentes, instrumentos, personal, instalaciones, etc. Entonces el rol de ONAG es como tercero e imparcial, demostrar que ese organismo sabe hacer bien las cosas, es competente para esa actividad. El hecho de que el acreditador intervenga y sesgue de alguna manera, asesorando, consultando o diciendo cómo dar cumplimiento a un requisito, se parte completamente la cadena de confianza que hemos tratado de construir y sobre todo pues al gobierno y a las necesidades que tienen los usuarios. Entonces, ONAG no puede de ninguna manera decir, ningún evaluador, nadie de decir, oye, tienes que hacer esto o lo otro para dar cumplimiento. Entonces, digamos que de cara a esto, frente a, por ejemplo, los programas de calibración, el organismo es el que tiene que sentarse con su director, con su proveedor, posiblemente, porque pues sin saber qué opciones le pueda dar, y determinar cómo, cuál es ese alcance o ese impacto de esos cambios de, por ejemplo, no cumplir su programa de calibración, que de pronto lo tenía de manera semestral o de manera anual, no lo sé, cada CDA funciona diferente. Cómo estas afectaciones y desviaciones por la pandemia ocurren y cuál es ese impacto. Entonces ahí pues tendrá que entrar a revisar, no sé, con su proveedor, su historial, la marca del equipo, no sé, tantas cosas que se pueden entrar a analizar para al final demostrar y tener tranquilidad de que esas alternativas de mitigación garantizan que esos instrumentos miden bien, ¿sí? Que eso es lo importante pues para la actividad de inspección. Recuerden que la acreditación no solo es garantizar el cumplimiento de unos requisitos, no solo es eso, ¿sí? Aquí lo que hacemos a través de la acreditación es demostrar que ustedes evalúan la conformidad, tienen un esquema de inspección, saben gestionar ese esquema de inspección y lo pueden hacer pues con todos los cambios posibles y demás. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la competencia del personal, ¿sí? El hecho es, por ejemplo, como hoy en día funciona es que cada CDA establece sus propios criterios de competencia, establece sus programas de testificación o de, ¿cómo lo llaman?, trabajo supervisado, bajo supervisión, y este tipo de cosas, pues precisamente porque ustedes son competentes para gestionar también la competencia de sus propios inspectores. Entonces, este tipo de cambios no son alejados para ustedes. Ustedes podrán observar, determinar qué alternativas, qué es lo mejor para que al final tanto los equipos como el personal pues sigan manteniendo esas condiciones de competencia, ¿sí? Entonces, pues eso, Johnny, es lo que puedo decir. Vamos que ya dentro del ejercicio de evaluación tendremos con los evaluadores que revisar cuáles fueron esos planes. Entonces, es importante que den cumplimiento a sus planes, a que revisen cuáles son las alternativas, cuál es el alcance, el impacto y qué plan de acción van a implementar para que en el tiempo esto ya quede subsanado. Sé que son muchas las preguntas que han hecho. Voy a hacer la última por temas de agenda. Todas las preguntas que ustedes han hecho se le van a trasladar a ONAG. Muchas ya se han contestado durante la presentación y nosotros como agremiación les daremos las respuestas. Quiero hacer esta última, Diego, no sin antes agradecerte de antemano la asistencia, tu tiempo y el buen trato con la agremiación y todos sus afiliados. Preguntan, otra inquietud, si se permite domicilios, ¿cómo se maneja el tema de imparcialidad y el tema de suministrar el ítem de inspección? Porque voy en contra de los procedimientos. Esta se entiende por una pregunta que se hizo más temprano a la agremiación, dada la cuarentena y la posibilidad que las personas no quieran asistir a los centros de diagnóstico, algunos de ellos están decidiendo usar un tema de valet parking o grúas y llevar el vehículo hasta el centro de diagnóstico. ¿Esto afecta la imparcialidad de tu visión o se puede manejar de alguna forma que sea beneficioso para las partes? Johnny, mira, antes de darte la respuesta, ya me enviaron por mensaje el dato que quedé pendiente y es el decreto 491 del 2020, en su artículo 8, habla sobre la ampliación de las vigencias de los certificados. Y esto en todos los sectores, en todos los ámbitos, en toda Colombia, entonces para que por favor lo revisen también y esto puede ser de utilidad. ¿Listo? Claro Bueno, que sí. Gracias. Con el tema de tu pregunta, hace un rato cuando lo mencionaron para mí no quedó muy claro qué significa eso.
cómo hacer una revisión técnico-mecánica a domicilio de una vez. Yo quedé pues asombrado, no sé cómo sería, pero ahora que Realmente no es una revisión técnico-mecánica a domicilio, es ir por el vehículo como una especie de valet parking, y es ir por el vehículo sí, hasta donde está el cliente y llevarlo al centro de diagnóstico. No, sí, ahora que hiciste digamos que la confirmación ya pude entender y pude respirar, pero entonces la cuestión es la siguiente, mira, en el capítulo de imparcialidad e independencia de la 17020 hay algo muy importante, y es que el organismo es responsable de gestionar sus propios riesgos a la imparcialidad. ¿Y qué riesgos de imparcialidad existen? Un montón. La norma pone varios ejemplos, pero cualquier cosa que pudiese generar alguna afectación a su juicio, al juicio del organismo de inspección frente al resultado de inspección, es un riesgo. Es un riesgo que tiene que ser gestionado por el mismo organismo. Varios ejemplos de este tipo de riesgos ante la imparcialidad pues pueden ser los financieros, los comerciales, relaciones con algún otro tipo de compañías, tener que ver, por ejemplo, con temas de mantenimiento, reparación o cualquier cosa que frente a ese ítem que se está inspeccionando. Esa es una gama de situaciones que podrían afectar la imparcialidad del organismo. Pero la manera en que ONAC evalúa esta independencia e imparcialidad es que el organismo es quien gestiona sus requisitos. Es que, y cuando son por ejemplo, de tipología A, que son totalmente independientes, los organismos son los que gestionan este tipo de riesgos, lo presenta pues a través de una matriz. O sea, hay 1000 formas de hacerlo, para al final determinar qué controles son los que implementan para que esos riesgos ante la imparcialidad no se vean afectados. De todas maneras, para que lo revisen por favor frente a esto, y es en el anexo A, en la 17020, ustedes tienen esas consideraciones frente a independencia de los organismos. Tipo A también, desde el anexo A, organismos tipo A, para que revisen qué son los elementos que nosotros evaluamos frente a la independencia. Que no pueda, digamos que el organismo no tenga ninguna relación con la persona que repara el ítem, fabrica el ítem, construye el ítem, cosas de ese estilo, ¿sí? Y de esta manera es que nosotros vamos a evaluar. Ahora, el tema que tú me cuentas, pues, no sé cómo funciona, o sea, realmente no lo conozco. Ya es que en el ejercicio de evaluación, el evaluador líder tendrá que entrar a revisar cómo el organismo garantizó que haya independencia e imparcialidad con este nuevo servicio o esta nueva actividad que tiene. Ok, muy claro. Diego, muchas gracias. Muy agradecido contigo nuevamente. Recibirás pues todas las preguntas que tenemos, y si está en tu posibilidad contestarnos a tu equipo de trabajo, te agradeceríamos mucho. Diego, también aprovecho para darte las gracias, hombre, por acompañarnos en este espacio, que era demasiado importante para todos los CEDAT del país, y tu presentación deja mucha claridad en todo sentido. Muchas gracias. Bueno, doctor Santiago, muchísimas gracias por la invitación, y pues bueno, de nuevo, cualquier duda adicional, con mucho gusto la atendemos y la hacemos llegar. Dale, muchas gracias. Muchas gracias.